Bienvenidos a Hawái, versión hardcore. Has llegado hasta aquí, pensando que Hawái era solo aloha, collares de flores y surf al final de la tarde. Lamento decirlo, pero has caído en una trampa para turistas del siglo XXI, porque tras los carteles de playas paradisíacas y bebidas bajo la sombrilla se esconde un Hawái antiguo, mucho más oscuro, más oloroso y con un menú que incluye cosas que pondrían enfermo incluso a Hannibal Lecter. Hablamos de una época en la que el atardecer era solo el preludio de rituales tan extraños que harían que cualquier festival moderno pareciera un retiro de monjas. Olvídate de la atmósfera de paz y amor. Aquí la banda sonora eran tambores, gritos de guerreros y por supuesto ese inconfundible sonido de una calavera al romperse al chocar contra la piedra ceremonial. La nostalgia en la era precolonial. Los antiguos hawaianos vivían en un sistema de castas altamente jerárquico, donde los Oliai jefes decidían quién vivía, quién moría y ocasionalmente quién sería el plato principal de la siguiente comida ceremonial. Ozzy's. En lugar de cancelar a alguien en redes sociales, literalmente lo cancelaban en la hoguera o en un asador, depende de la ocasión. Y lo más irónico, todo se hacía con clase, había reglas, había etiqueta. Incluso existía el equivalente a un ma-trey, el kahuna, que supervisaba los rituales religiosos y por supuesto daba el visto bueno espiritual para que comenzara el festín. Imaginen al tipo del tocado diciendo: hoy tendremos pierna de traidor con salsa de taro, lo que la mayoría de la gente no sabe o prefiere ignorar al comprar una camisa floreada es que Hawái era un campo de batalla constante. Clanes y tribus luchaban por territorio, prestigio y por supuesto por buenos trozos de carne humana para ofrecer a los dioses, porque ofrecer un panecillo o una copa de vino era algo común en Europa. Aquí el trato era carne fresca, preferiblemente. Aún sangrando en las batallas, no solo eran brutales, eran eventos sociales, una mezcla de UFC, desfile tribal y fiesta espiritual. Los guerreros se adornaban con tatuajes de carbón y espinas de pescado y llegaban al campo de batalla oliendo a aceite de coco y pura adrenalina. Y no piensen que luchaban solo con armas. A veces luchaban con gritos, bailes, burlas e incluso bromas. Lo que hoy se consideraría bullying era en aquel entonces un preludio a cortarse la cabeza y servirla en una hoja de plátano. Pero lo más fascinante o inquietante era cómo estas personas veían el acto de comer carne humana. No era algo vergonzoso, oculto, ni asociado con el hambre. Era noble, era espiritual, era, en muchos casos, un gesto de respeto. Después de todo, el guerrero derrotado portaba mana, la fuerza espiritual hawaiana. ¿Y qué hacer con esta poderosa energía? Absorberla, claro, por la boca, con salwai, pimienta de la tierra. ¿Y saben qué es aún más irónico? Los colonizadores estaban horrorizados por estas costumbres, como si esclavizar pueblos enteros, saquear continentes y propagar enfermedades fuera más civilizado que asar a un enemigo. En nombre de los dioses locales. Prioridades, ¿verdad? Otro detalle curioso: a los antiguos hawaianos no tenían una palabra para privacidad. Todo era público, incluidos los rituales sexuales que formaban parte de los ciclos de fertilidad. Sí, el sexo también era sagrado, solo que con más sudor, arena en el lugar equivocado, y a veces un público que incluía al anciano de la aldea, 3 niños y un pollo. Los buenos tiempos. Pero no piensen que las mujeres eran solo espectadoras, también participaban
en rituales, batallas y, por supuesto, en decidir quién sería el siguiente plato del día. En muchas tribus, las Wahine mujeres poseían un gran poder espiritual y podían, por ejemplo, maldecir a un guerrero con un simple cántico. Esto se llama Grow Power, la versión hawaiana del año 1200 después de Cristo. ¿Y cómo olvidar los baños? Porque sí, se bañaban, pero en ríos sagrados, rodeadas de piedras afiladas y a veces con la sangre del último sacrificio corriendo por el río. Nada como una exfoliación espiritual, ¿verdad? En fin, antes de los hoteles de 5 estrellas, Hawái era un lugar de dualidades. El paraíso y el infierno coexistían. Suave música de ukelele y gritos de ejecución de fondo. Un pueblo con tradiciones profundas y violentas, pero cargadas de significado y sabiduría ancestral. Y si crees que todo esto es una exageración, espera al siguiente capítulo, porque vamos a hablar de dieta y alerta de spoiler si eres vegano. Quizá prefiera saltarte la cena, el festival de la muerte con Aloha. Imagina despertar en un pueblo costero, rodeado de cocoteros, una brisa salada y cabezas recién cortadas apiladas como cocos. Sí, bienvenido al festival anual que combina espiritualidad, banquete, sacrificio y, por supuesto, un toque de canibalismo informal. Aquí, la antigua cultura hawaiana no escatimaba en espectáculos en sangrías en el solsticio, bailes en la luna llena y cerebros frescos en la hoguera del chamán. Las celebraciones más sagradas y más letales eran los famosos Makali Loa, eventos tan esperados como la Navidad, pero con menos regalos y más partes humanas en el plato. En este tipo de reunión, los guerreros del clan, aún manchados con la sangre de sus rivales, llegaban exhibiendo sus trofeos en orejas, lenguas y ocasionalmente un pene seco a modo de collar. Todo esto mientras eran recibidos por sacerdotisas en trance, con los ojos en blanco y los cuerpos pintados con carbón y orina de tiburón. Aloha totalan. El festín empezaba con los vivos y terminaba con los muertos, literalmente. Primero, ofrendas a los dioses en pescado, fruta y quizás 1 o 2 dedos humanos. Luego, el aperitivo ceremonial, el corazón aún caliente del enemigo, caído, símbolo de valentía y proteína de primera calidad. El elegido para dar el primer mordisco, el guerrero que había decapitado a más personas en todo el año. Antrafío degno, el colesterol de los dioses, la élite guerrera, comía por separado, por supuesto, lejos de la chusma harapienta. Waisin, tenedores ni cuchillos, eran las manos sobre la carne y los dientes sobre la yugular. Masticar, escupir, tragar y reír a carcajadas. Si la sangre goteaba sobre la túnica, señal de buena suerte. Si el cerebro reventaba al abrir el cráneo, aún mejor. Era señal de que los dioses estaban satisfechos con la cosecha de almas y el entretenimiento. Los antiguos hawaianos sabían cómo mantener a su público despierto o traumatizado, mientras los ancianos cantaban en voz baja, relatando las hazañas del guerrero, devorador de hígado. Los jóvenes bailaban en trance alrededor de la hoguera, con máscaras de jabalí y sus órganos adheridos al cuerpo. El público enloqueció. Una mezcla de teatro, ritual y reality show de la edad de piedra, pero no todo fue masacre. También hubo romance. Sí, queridos, después del tercer tazón de sangre fermentada en leche de coco, el ambiente se caldeó. Cuerpos sudorosos, cubiertos de ceniza y aceite de tortuga, entrelazados en danzas que habrían hecho parar a Dioniso. La bacanal épica An se robó el espectáculo. En la espesura, tras la carpa principal,
La mezcla de gemidos, cantos, travails y gritos de dolor se fundió en una banda sonora digna de una película prohibida, incluso para los dioses. En todo esto, por supuesto, con la bendición de los sacerdotes, quienes, por cierto, estaban más interesados en mantener la tradición que en proteger la moral. De hecho, la moral murió en la playa, junto con los primeros misioneros que intentaron acabar con esta fiesta. Dicen que uno de ellos intentó predicar la castidad con una Biblia y se fue sin lengua. Otros simplemente desaparecieron, quizá pasando a formar parte del menú. Quién sabe, los niños lo veían todo con la misma naturalidad con la que se ve un episodio de MasterChef, aprendiendo desde pequeños que un buen guerrero sabe cortar, cocinar y comer, todo en nombre de sus ancestros. Era como la escuela primaria en un infierno tropical, y si alguien se atrevía a cuestionarlo, castigo instantáneo atado a un poste, cubierto de miel de caña y abandonado en medio del bosque, para convertirse en un bocado de jabalí. Todo con música de fondo, por supuesto, porque morir lentamente tiene que tener banda sonora. Why Bailey, siempre bailando, pero el momento culminante de la fiesta era la cena de los jefes. Una mesa hecha de costillas humanas, por supuesto, estaba cubierta de frutas tropicales, carnes exóticas y el manjar más codiciado, el cerebro del principal rival, cocinado a fuego lento dentro de un coco con hojas de taro y una pizca de sal. Marina se servía en reverente silencio, mientras los demás guerreros observaban, salivando, como niños ante Papá Noel. Solo que Papá Noel era un jefe tribal desnudo, cubierto de sangre y con un hueso en la nariz ansí. ¿Creen que exageramos? Lean los diarios de los primeros exploradores europeos que llegaron allí. Muchos regresaron al viejo continente con la mirada vacía, hablando consigo mismos y rechazando cualquier plato con carne. Otros se quedaron, casándose con mujeres locales y participando en los rituales. Después de todo, ¿quién puede resistirse a una cultura donde se puede bailar desnudo, comer cerebros y aún así ser considerado un héroe? La pregunta candente ¿es todo esto realmente cierto? ¿De verdad ocurrió? CN Pod. Muchas de las prácticas caníbales, sexuales y espirituales formaban parte de la vida cotidiana de las tribus hawaianas antes de la llegada de los misioneros. Claro que, con el tiempo, las cosas se volvieron menos sangrientas y más fotografiables, pero las leyendas siguen vivas, susurradas en noches de luna llena por ancianos borrachos en la playa. Así que, la próxima vez que estés tomando agua de coco en la playa, recuerda, ese pequeño y adorable cocotero pudo haber sido fertilizado con algo más que joyas y ese baile tradicional que te parece divertido. ¿Alguna vez fue la coreografía de un festín posterior a la masacre? ¿Alguna vez te has hecho un tatuaje y pensaste que dolía? Felicidades, eres un bebé moderno, porque para los antiguos guerreros hawaianos, el dolor era la esencia del honor. Aquí, cada línea grabada en la piel no era solo un dibujo, era un certificado de sufrimiento, coraje y, por supuesto, sadomasoquismo tribal de primer orden. Olvídate de la aguja moderna. El tatuaje de raíz se hacía con huesos de tiburón, martillados con precisión quirúrgica y psicópata sobre la piel ensangrentada. Si gritabas, era deshonroso. Si te desmayabas, te convertías en el hazmerreír del pueblo. Si sonreías durante el proceso, eras digno de ser el próximo jefe. O Psychoteco, o ambos. El proceso del tatuaje era un ritual sagrado, casi un reality show espiritual. El guerrero permanecía inmóvil, como si se preparara para la matanza, mientras el maestro tatuador, una mezcla de artista, carnicero y medium, comenzaba a golpear el hueso afilado con un pequeño martillo de madera de sajoa.
el pigmento, una pasta negra hecha de hollín, de coco quemado, saliva, sangre seca y lo que quedaba de un pescado podrido. Glamour absoluto. Pero no pienses que el tatuaje era solo estético. Cada símbolo contaba una historia, una línea curva. Mete a alguien una espiral en el hombro. Sobreviviste a un ataque de tiburón, un diseño abstracto en la espalda. Te castraron por error y sigues vivo para contarlo. Literalmente, la piel era el diario de guerra del guerrero, una cronología de torturas épicas y victorias sangrientas. Y hablando de castración en sí, los testículos también eran símbolos de poder. En una cultura donde la fuerza y la fertilidad iban de la mano, o mejor dicho, de saco en saco. Perder los testículos en batalla equivalía a perder el alma. ¿Has oído hablar del collar de los guerreros esterilizados? Sí, una obra maestra hecha con los testículos secos y barnizados de sus rivales. Un colgante exótico que haría sonrojar a cualquier vikingo. Llevar uno de estos alrededor del cuello era como exhibir un trofeo de guerra. Bueno, no podía ser más personal, pero lo más extraño, algunos guerreros ofrecían sus propios testículos a los dioses como sacrificio voluntario, un gesto de rendición definitiva. Los cortaban, los embalsamaban y los colgaban de árboles sagrados. Se dice que los dioses respondían con mayo, ere rapidez, a quienes hacían este tipo de fotos sexuales. Otros, más osados, intentaban engañar a los espíritus, ofreciéndoles testículos de cerdo. Pero, según la leyenda, estos astutos acababan malditos con impotencia eterna y diarrea en las noches de luna llena. Y aquí viene la conexión con los tiburones, que eran más que simples criaturas peligrosas, eran literalmente tíos del mar. Allá los hawaianos creían que los tiburones eran reencarnaciones de ancestros poderosos. Matar a un tiburón sin motivo era como golpear a tu abuela, pero luchar contra uno en igualdad de condiciones, eso sí que era digno de un tatuaje. En la frente, incluso existían rituales en los que jóvenes guerreros eran arrojados al mar abierto, armados únicamente con un cuchillo hecho con un diente de tiburón. El famoso bautismo de sangre salada, en quienes regresaban con el animal muerto, se convertían en leyenda. Quienes regresaban sin un brazo, en un cuento con moraleja. Quienes no regresaban, se convertían en un banquete de clan. Al fin y al cabo, la carne de guerrero es de primera calidad. Ahora bien, si crees que la vanidad se dejaba de lado en este festín infernal, te equivocas. El peinado de guerra hawaiano era un espectáculo en sí mismo, a moños esculturales hechos con cebo de cerdo, plumas, giavis, exóticas, trozos de hueso y a veces incluso dedos humanos disecados. El objetivo era parecer tan aterrador que el enemigo abandonara la lucha con solo mirarlo. Adelanto, a veces funcionaba, otras veces era solo otro adorno que salía volando al cortar la cabeza a las mujeres. Sin embargo, no se quedaban atrás. También lucían tatuajes ceremoniales, típicamente hechos en momentos de transición a la primera menstruación, el matrimonio o el asesinato de un marido infiel. Se marcaban los pechos, los hombros, incluso los párpados. Sí, los párpados, porque lo importante era sufrir con estilo. Y si estás pensando en espera, ¿pero no era todo esto un poco exagerado? Bienvenido al club de turistas inocentes que desembarcaban en las islas pensando que solo encontrarían bailarinas de hula y collares de flores. Muchos de estos visitantes se marchaban de Hawái sin sus pertenencias y a veces sin cabeza, porque una cosa aseguran, podía ser bienvenido. Sí, pero una pequeña falta de respeto a las costumbres locales, como por ejemplo rechazar un trozo de riñón humano asado
podía resultar en un sacrificio ceremonial. Y aquí está la guinda del pastel en tatuajes post-mortem. Así es, cuando un guerrero moría, su cuerpo se preparaba con sumo cuidado. Se embalsamaba con hierbas apestosas, se maquillaba con arcilla negra y, finalmente, se tatuaba por última vez, con la historia de su muerte. Todo para que, al llegar al mundo espiritual, pudiera muéstrales a los dioses tu historial completo, como un currículum, solo que grabado en tu piel, con mucha sangre y olor a pescado muerto. Así que la próxima vez que veas a alguien con un tatuaje tribal y pienses que es solo una declaración de moda, recuerda, podría ser un homenaje a una época en la que cada puntada significaba dolor, carne de enemigo para cenar y testículos usados como collares. La moda hoy marca tendencia en las pasarelas de París, Miloní, Instagram, pero en el antiguo Hawái desfilaba por campos de batalla, altares de sacrificio y cenas con órganos humanos. Sí, mi querido oyente, mucho antes de la moda rápida existía la moda de la carne, donde cada prenda llevaba el inconfundible aroma a sangre fresca, salitre y, si el guerrero era más atrevido, un toque de descomposición controlada. Olvídense del algodón egipcio. Las prendas hawaianas de élite se confeccionaban con fibras vegetales entrelazadas, con piel humana. Así es, piel humana afeitada, lavada y estirada como baquetas, y luego cosida con hilos de cabello humano o tendones. Puro lujo. En cuanto más clara y joven la piel, más valiosa la pieza. Esto se debía a que existía un antiguo fetiche por la pureza de la carne, algo que hoy se consideraría, digamos, altamente perseguible en tribunales internacionales. Pero, ¿por qué usar piel humana? Sencillo, porque era la forma más simbólica de lucir la victoria, literalmente. Vestir la piel del enemigo era como decir: te maté, te vestí y sigo luciendo fabulosa. Era poder, era amenaza, era espectáculo. Y como toda buena cultura guerrera, la moda también era una armadura psicológica. Al entrar en combate con un taparrabos hecho con las nalgas de un antiguo rival, el mensaje era claro: eres el siguiente. Ahora, hablemos de los accesorios, porque los hawaianos sabían que un look nunca está completo sin ese detalle final. Collares, hechos con dientes de tiburón, falanges, humanas, huesos de niños sacrificados y conchas marinas raras, todos dispuestos con una estética que envidiaría a los diseñadores contemporáneos. Los collares no eran solo decoración, cargaban historias y a veces maldiciones que garantizaban protección espiritual, o al menos pesadillas. Con mucho estilo, los yelmos ceremoniales, por su parte, mezclaban arte y locura. Se hacían con cráneos de jabalí, se cubrían con plumas de aves sagradas y se adornaban con ojos de pescado disecados para ver el mundo espiritual durante la batalla. Llevar una era, como desfilar con una calavera viviente en la cabeza, en una mezcla de provocación, superstición y moda de lampa. Y las capas eran auténtica alta costura hawaiana, llamadas saula. Eran capas hechas con miles de diminutas plumas, arrancadas a mano de aves exóticas. Una sola capa podía tardar años en completarse, y el número de aves sacrificadas alcanzaba fácilmente los miles. Pero todo en nombre del glamour ritual. Llevar una aula era como envolverse en una constelación de sangre y plumas, el equivalente a un traje Armani hecho con plumas de unicornio. Ahora bien, si crees que todo esto es de mal gusto, respira hondo, porque vamos a hablar de máscaras de guerra. Estas maravillas se hacían con caparazones de tortuga,
envueltos en fibras de palma, y trozos de rostros, sí, trozos de rostros humanos, como labios, orejas y en ocasiones especiales, narices preservadas. Como cuentos. El resultado era un artefacto digno de un desfile demoníaco, diseñado para atemorizar a los enemigos y complacer a los dioses, quienes, según la leyenda, tenían un gusto peculiar por el arte grotesco, pero no todo era tan extraño, o mejor dicho, solo un poco. También había vestimentas rituales femeninas, usados por sacerdotisas, hechiceras y reinas que sabían exactamente cómo crear una apariencia mortal. Literalmente, faldas hechas de fibras sagradas, teñidas con sangre menstrual, collares de placenta zika, brazaletes hechos con dientes de primogénitos asesinados en honor a los dioses. La estética era sangrienta, sí, pero llena de simbolismo. En cada hilo, una historia. En cada manca, un sacrificio. En cada costura, un pacto. Y para rematar, o mejor dicho, con espinas, tenemos las sandalias ceremoniales. Nada de cuero. Suave. Aquí, lo que llevaban los jefes era pura crueldad artesanal, anzuelas hechas de escamas de pez escorpión, unidas con vísceras secas. Usar estas sandalias era un acto de fe y resistencia, porque si soportabas caminar con ellas, podías soportar cualquier cosa, incluso un destripamiento ritual en una plaza pública. Olvídense del brunch dominical. Borren de su memoria el buffet de sushi, el filete de picaña poco hecho y el café gourmet con notas de roble, porque hoy, damas y caballeros, nos sentaremos a disfrutar de un banquete hawaiano ancestral, un festín, no solo para nutrir el cuerpo, sino para complacer a los dioses más hambrientos, aquellos que, a diferencia de los nuestros, preferían los menudillos a los milagros y la estrella del menú, corazón humano, crudo. Nada era más simbólico, más energético, más carnoso que el corazón aún latente de un guerrero derrotado. Era el filet mignon del alma, el foie gras espiritual, un manjar que, según los sacerdotes contenía mana, la esencia vital de un ser, y por lo tanto, al ingerir el corazón, no solo se alimentaba uno mismo, Antaman se absorbía poder. Literalmente, subía de nivel, como en un videojuego sanguinario, la preparación. Nada de marinados ni cocción. El corazón se extraía aún caliente y se lavaba con agua fresca de coco, no por delicadeza, sino porque el coco se consideraba la sangre de la tierra, el único líquido digno de purificar la sangre humana. Luego, se ofrecía a jefes, sacerdotes y guerreros de alto rango, quienes devoraban el órgano con una mezcla de devoción y glotonería demoníaca, y eso era solo el aperitivo. Ahora, imaginen un cerdo asado entero. Hasta aquí, todo normal. Pero en lugar de relleno, Fima humano, sing sing, cocinado con raíces aromáticas y hojas sagradas, como el broche de oro a un risotto caníbal, todo servido en cuencos, tallados a partir de cráneos pulidos, acompañado de una generosa porción de sangre coagulada seca, el condimento del coraje, como lo llamaban para los invitados más distinguidos. También había estofado de cerebro. Sí, el cerebro humano se extraía con precisión quirúrgica y se mezclaba con pulpa de fruta fermentada, un tipo de vino tropical, y hierbas locales. El resultado fue una crema espesa y ligeramente ácida con propiedades alucinógenas, perfecta para ceremonias donde el objetivo era conversar con los dioses mientras se limpiaba el cuenco con la lengua. Y no olvidemos los aperitivos vegetarianos. Había, por supuesto, opciones
Para los menos valientes o menos importantes, tubérculos fritos en grasa de guerrero, ensaladas de hojas sagradas rociadas con grasa humana derretida, y ese clásico de las noches rituales, el pan de sangre, hecho con harina de raíz y plasma seco, era un bocadillo crujiente, nutritivo y extrañamente adictivo. Ahora, hablemos de la bebida, porque ¿qué sería de un banquete sin un brindis por el horror? El cóctel más prestigioso era la cava ceremonial, una bebida hecha de raíces masticadas por vírgenes. Sí, así es, y escupidas en tinajas de barro para su fermentación, pero en ocasiones especiales se añadía una infusión de hígado humano licuado. El resultado, una bebida que sabía a venganza y al fin de una infancia destruida, perfecto para honrar a los dioses que exigen dolor y digestión difícil. Y después de la comida, nada de póster. Aquí lo que se servía era introspección espiritual, o mejor dicho, vomitarlo todo en un altar como ofrenda. Sí, vomitar formaba parte del ritual. El festín no se trataba solo de comer. Se trataba de dar, devolver y reciclar la energía consumida. Vomitar en honor a los dioses se consideraba la forma más pura de gratitud. Y cuantas más piezas se te ocurrían, más respeto se te otorgaba. Todo esto ocurría al son de cánticos rituales, tambores hechos con piel de niño y danzas que mezclaban sensualidad, posesión espiritual y un toque de esquizofrenia tribal. Era un espectáculo, una ópera macabra, un verdadero teatro del apetito sagrado, donde cada bocado era una ofrenda, cada sorbo un pacto, cada ingestión una bendición. Por supuesto, no todos comían, de todo había jerarquías. Comer un corazón, por ejemplo, era privilegio de quien había matado. Comer ojos era cosa de chamanes, y las nalgas, ese era el plato principal de los dioses, jamás tocado por humanos, solo ofrecido en altares, decorado con flores y untado con aceite de coco y sangre de ave. Y creías que Master Chief era intenso. Por último, había un último acto del banquete, la redistribución de los huesos. Tras el festín, los huesos restantes se limpiaban cuidadosamente y se entregaban a los artesanos locales. Se convertían en instrumentos musicales, talismanes, horquillas, agujas para tatuar y, por supuesto, utensilios de cocina. La vida era un ciclo, y en el antiguo Hawái esto incluía reutilizar hasta el último nudillo. Y si todo esto te parece extraño, recuerdan, para ellos esta era la forma más sagrada de celebrar la vida, la guerra, a los dioses y la próxima barbacoa. En el siguiente capítulo, prepárate para descubrir los tatuajes de la muerte, cómo marcar la piel con la historia de la sangre, un viaje a través de las marcas, historias eternas que contaban historias de guerra, lujuria y mutilación. En el mundo moderno, hacerse un tatuaje es cuestión de elección. Entras en un estudio con aire acondicionado, eliges un diseño bonito de Pinterest, te sientas en una silla cómoda y, unas horas después, sales con un dragón, una flor de loto o la cara de tu perro tatuada para siempre en tu piel y un kit de bálsamo curativo gratis ahora. Imagina lo contrario. Olvídate de la aguja esterilizada, el diseño minimalista y el wifi gratis. En las antiguas tribus de Hawái, especialmente entre guerreros y sacerdotes, tatuarse el cuerpo era una ceremonia de dolor, sangre y memoria eterna. Una autobiografía escrita en carne y hueso, un diario íntimo, donde cada línea era una cicatriz y cada puntada un recordatorio de algún enemigo caído o de una noche particularmente intensa. Y aquí, mi querido oyente, quien no tenía un tatuaje, no tenía historia. La aguja de la agonía
El proceso comenzó con lo que solo puede describirse como una tortura artística, sin máquinas eléctricas. El equipo era sencillo: un hueso afilado o la espina de una raya sujeta a un palo. Para el pigmento, cenizas humanas mezcladas con grasa de cerdo, porque, claro, la tinta común sería demasiado sin alma. El tatuador, generalmente un hombre mayor con más arrugas en la cara que una enciclopedia, comenzaba a golpear hichimicaumenchi, el palo con un pequeño martillo de madera y piedra sobre la piel del cliente, y cada golpe era un suave recordatorio de que el dolor purifica, eleva y sangra mucho, y nada de analgésicos. La anestesia era gritar, de verdad, o si eras un verdadero guerrero, tragarte el grito y dejar que el dolor se te calara. Los huesos, como parte del ritual de crecimiento. Cada cicatriz, una historia. Los tatuajes no se hacían por vanidad, nada de Hakuna Matata, ni gratitud en el antebrazo. Cada símbolo contaba una historia: cuántas cabezas habías cortado, a cuántas batallas habías sobrevivido, con cuántas esposas de jefe te habías acostado o lo habías intentado, cuántas veces los dioses te habían salvado de la muerte. Era una narrativa visual, un currículum vívido. Rayas paralelas en el rostro indicaban participación en batallas sangrientas. Cuanto más cerca y numerosas fueran, más brutal era el guerrero. Si el tipo parecía una cebra asesina, era mejor no meterse con él. Patrones en espiral en el pecho significaban victorias espirituales. Cómo sobrevivir a un ritual de sacrificio sin morir, o tener una visión divina durante un coma inducido por envenenamiento ritual. ¿Tatuajes en los genitales? Sí, y muchos. No era solo masoquismo. Estas marcas demostraban virilidad y resistencia al dolor. Se dice que los grandes líderes lucían diseños complejos en sus miembros, como prueba de que habían sido bendecidos por dioses que disfrutaban de los desafíos. Y también existían símbolos prohibidos que solo los jefes y chamanes podían usar. Una línea fuera de lugar y te podían despellejar vivo por mentir. Un tatuaje falso, pena de muerte. Literalmente, la ceremonia de la sangre. Hacerse un tatuaje no era un evento privado, era un evento comunitario. Todos se reunían: mujeres, niños, guerreros, curiosos. Se cantaban cánticos, se consumían bebidas alucinógenas, y el elegido permanecía desnudo en el centro del círculo, como un lienzo viviente a punto de ser esculpido por el dolor. Durante el tatuaje, no era raro que la persona cayera en trance, poseída por espíritus ancestrales, o simplemente al borde del desmayo. Era en ese momento que los chamanes danzaban, recitando oraciones, mientras el tatuador golpeaba sin piedad. La sangre fluía, el olor a grasa quemada se mezclaba con las hierbas, y, si el dolor era lo suficientemente intenso, el espíritu del guerrero quedaba marcado para siempre, no solo en la piel, sino en el más allá. Era una forma de asegurar que, al morir, los dioses lo reconocieran como alguien importante. Polk. Siendo sinceros, nadie quiere ser confundido con un alma perdida anónima en el más allá, ¿verdad? Belleza en el dolor para los antiguos hawaianos. Cuantos más tatuajes, más bella era la persona. La belleza no era la simetría facial, sino la resistencia al dolor. Un hombre sin marcas era como un libro en blanco, sin contenido, sin honor, sin alma. Las mujeres también se tatuaban, especialmente en las manos, la cara y los muslos. Sus marcas representaban la fertilidad, el linaje y, por supuesto, las conquistas amorosas. Había un tatuaje específico que indicaba que una mujer había conquistado el corazón y otras partes de un guerrero de élite, una especie de insignia romántica de honor grabada en sangre. Pero no crean que todo era glamour. Las infecciones eran comunes. Los tatuajes mal hechos
podían pudrir la piel. Algunas marcas se hinchaban durante semanas, otras dejaban cicatrices grotescas. Pero nada de esto se veía o como un fracaso. Al contrario, era el precio de ser recordado. Tatuajes para el más allá. Muchos se hacían su último tatuaje antes de morir en sí, como una especie de pasaporte espiritual. Los sacerdotes elegían un símbolo que representaba el viaje de la persona, y este diseño se creaba mientras el moribundo aún respiraba, o incluso después. Si había tiempo, se dice que quienes morían sin su último tatuaje vagaban eternamente perdidos, sin rostro en el mundo espiritual, ignorados por sus antepasados. Ser un fantasma genérico, el peor destino posible. Lo prohibido también. Había quienes se tatuaban a la fuerza, eran criminales, traidores, desertores. Recibían símbolos de vergüenza, ganchos torcidos, marcas negras en el rostro o incluso diseños obscenos para humillarlos hasta la muerte. Eran los malditos de la piel e incluso, después de la muerte, sus cenizas no eran aceptadas en los rituales, pero no siempre era un castigo. A veces, el propio guerrero pedía ser tatuado con símbolos prohibidos solo para desafiar el orden y demostrar que no temían a la muerte. Rebeldes, mártires o simplemente valientes idiotas. La línea era delgada y así, en una cultura donde incluso los huesos se reutilizaban, la piel se convirtió en el libro sagrado de los guerreros. Donde no había papel, la carne era el pergamino. Donde no había pluma, la espina de raya era la pluma. Y donde no había censura, el dolor era el editor. A los tatuajes de los antiguos hawaianos eran más que dibujos, eran reliquias vivientes, mapas espirituales, documentos sangrientos que garantizaban un lugar entre los dioses, o al menos respeto entre los mortales. ¿Alguna vez has intentado organizar una reunión de condominios con 200 primos hermanos, todos con faldas de hierba, cantando y portando lanzas? Bienvenidos a la antigua Hawaiian. Los hawaianos tenían un sistema político tan fluido como la lava. Del Kilauea parecía sólido por fuera, pero por dentro era un caos hirviente. Lo que llamaban el jefe supremo era básicamente el primo más discutidor con el mejor tatuaje facial. Y sí, cuantos más tatuajes, más respeto inspiraban. Al fin y al cabo, nada representa la sabiduría y la justicia como tener un pulpo en la frente ni la diplomacia hawaiana era simple. ¿Quieres paz? Trae en cerdo. ¿Quieres guerra? Trae dos en el cerdo. De hecho, era la moneda universal. Se usaba en bodas, funerales, pagos de deudas y, por supuesto, en sacrificios. Porque, ¿qué sería de una cultura politeísta sin un lechón asado dedicado a un dios con cabeza de lagarto? Mientras tanto, los dioses observaban desde las cimas de los volcanes, aburridos, esperando el siguiente error humano que desencadenara tifones o terremotos. Los sacerdotes, por supuesto, aseguraban la conexión con lo divino. El problema, los dioses parecían cambiar de humor más rápido que la marea, y cualquier paso en falso podía convertir una ofrenda en un sacrificio humano, accidental. El consejo espiritual no era diferente a un jurado borracho intentando descifrar un rompecabezas de 2000 piezas al que le falta la tapa a... Pero el verdadero arte hawaiano era el chisme sagrado. ¿Crees que Gran Hermano es intenso? Intensive, en un pueblo donde todos saben con quién pescaste la última luz de la luna. Las danzas hawaianas, con todos esos gestos delicados y ojos expresivos, eran básicamente un antiguo Instagram. Un hula bien hecho podía arruinar reputaciones más rápido que una captura de pantalla filtrada. Y hablando de reputaciones, las alianzas entre pueblos
se sellaban de una manera muy íntima. Los matrimonios concertados no eran nada románticos, pero al menos incluían collares de flores y banquetes. La novia sonrió, el novio sudó, y el sacerdote intentó no equivocarse con el nombre, porque, según la leyenda, equivocarse invocaba el espíritu de una tía fallecida que vendría a tomarles el pelo a la pareja en su noche de bodas. Nada como el amor aderezado con un toque de horror folclórico. Mientras tanto, en las costas de las islas, los kayakistas se entrenaban para largos viajes entre archipiélagos. Lo llamaban exploración, pero la verdad es que simplemente escapaban. Disputas familiares. Muchos desaparecían en el océano y se convertían en leyendas. Otros regresaban con historias exageradas sobre monstruos marinos e islas hechas completamente de fruta. Y por supuesto, nadie lo dudaba, porque sería de mala educación. Y en el antiguo Hawái, la mala educación también podía castigarse con el exilio, o con una concha afilada en la nuca, la burocracia. No había papel, pero sí muchas hojas de plátano con registros orales. El problema era que a los narradores les gustaba improvisar. Un acuerdo de paz podía convertirse en una epopeya de traición, un contrato de pesca en una historia de amor imposible, entre un hombre y un atún gigante, y la gente aplaudía, porque al final la verdad no importaba tanto como una buena historia bien contada alrededor de una fogata con pescado asado y niños escuchando con los ojos abiertos y pesadillas garantizadas, y los extranjeros siempre vistos con curiosidad y un poco de recelo, hasta que trajeron espejos o clavos o ron. Entonces se convirtieron en visitantes sagrados, al menos hasta que se acabó el ron. Pero nada era más respetado que el silencio tras el atardecer. El crepúsculo era sagrado, el momento en que los espíritus de los ancestros salían a hacer sus rondas nocturnas, algo entre una patrulla espiritual y una comedia de errores. Cualquiera que hiciera ruido después de la aparición de las estrellas podía despertar un espíritu ancestral y sufrir las consecuencias desde una diarrea inexplicable hasta la maldición de solo pescar peces sin escamas. Lo que era un grave insulto gastronómico allí. Y así, la vida hawaiana continuaba, entre tifones y tambores, volcanes y vanidades, dioses y desacuerdos. Los hawaianos aprendieron el arte supremo en sobrevivir con estilo, cantar incluso durante una tormenta, y nunca, jamás, confiar en un cerdo que mira demasiado al fuego. Imagina un lugar donde bailar no es solo diversión, es un arma, un insulto, una seducción y, en los casos más extremos, una sentencia de muerte. Bienvenidos a la antigua Hawái, donde el hula era mucho más que una bonita coreografía para turistas. Era un ritual de supervivencia con ritmo tropical. Comencemos con lo básico. Para los hawaianos, el hula era lenguaje. Cada mano alzada, cada suave balanceo y cada mirada dramática contaban una historia. Historia suena bien, ¿verdad? Pero si intentas malinterpretar un gesto así, podría ser acusado de insultar a la madre del jefe. Y nadie, repito, nadie quería insultar a la madre del jefe, quien normalmente seguía viva, viviendo en una choza con 16 gatos y un hacha ceremonial constantemente afilada. De hecho, las mujeres que sabían bailar el hula eran vistas con respeto, miedo y, por supuesto, envidia. Esto se debía a que, en una sociedad donde la comunicación no implicaba emojis ni mensajes de WhatsApp, el hula era prácticamente una publicación pública. Solo se bailaba. La reina podía humillar al amante del jefe con solo una secuencia bien coreografiada y un pícaro movimiento de cadera. Y si su rival respondía con un movimiento ofensivo, listo, era hula contra hula.
la UFC tropical de los chismes de élite, pero la intriga hawaiana no se limitaba al baile en la oscuridad de la noche. Cuando los tambores callaban y los dioses se retiraban a sus etéreas siestas, emergía la otra cara de la cultura, los venenos ansí. Querido lector, creías que solo las serpientes poseían toxinas letales. Bienvenido a las mortíferas recetas herbales hawaianas, transmitidas de madre a hija, con el mismo cuidado con el que se transmite una receta de pastel. El té de la reconciliación era un clásico. Un puñado de hojas de la planta equivocada bastaba para asegurar que el hombre infiel nunca más alzara la voz ni su cuerpo. A veces, el cuerpo flotaba río abajo, adornado con flores decorativas, mientras los familiares fingían sorpresa. Tropezó en el acantilado 7 veces, y como cualquier buena civilización isleña, los hawaianos dominaban el arte del asesinato poético. Nada de apuñalamientos ruidosos. Preferían la muerte simbólica, un pescado envenenado servido en un banquete real, una danza fúnebre disfrazada de tributo, la ofrenda de una concha maldita, sutilmente colocada bajo la almohada del enemigo, porque si vas a matar, hazlo con estilo y buena banda sonora. Y hablando de bandas sonoras, los tambores hawaianos eran prácticamente chismosos de madera. Cada ritmo tenía una función en señalar que la comida estaba lista, que alguien había sido descubierto haciendo trampa, o que un espíritu ancestral había aparecido ebrio de ron y exigía otro sacrificio. Sí, incluso los muertos podían ser un inconveniente, sobre todo aquellos que morían antes de saldar sus deudas emocionales o financieras. Ahora, vayamos a la parte complicada: el amor hawaiano, el romance entre cocoteros, la luna llena y a la vigilancia constante de toda la comunidad. Así es, no había privacidad. Las relaciones eran públicas, se comentaban, se juzgaban cuando era necesario. Se interrumpían por un anciano entrometido que creía que la pareja se estaba saltando pasos espirituales. Las parejas de enamorado debían encontrarse escondidos entre rocas de lava o bajo hojas de plátano, siempre recelosos de miradas indiscretas y tías que aparecían de la nada con una concha puntiaguda y consejos no solicitados. Y si la pareja pertenecía a clases sociales diferentes, prepárense para el drama. Era como un Romeo y Julieta tropical, pero con menos poesía y más probabilidades de que alguien terminara empalado para conquistar a una mujer. Los hombres debían demostrar su valía. ¿Cómo? Luchando contra un jabalí, con las manos desnudas y con los ojos vendados, mientras la familia de la chica observaba, comiendo fruta del pan. Si sobrevivía con menos de 4 fracturas abiertas, se consideraba un buen partido. Si moría, bueno, la chica lloraba brevemente y luego se arrojaba a los brazos del siguiente pretendiente. Después de todo, el mar estaba lleno de peces y cadáveres. Pero no todo era tragedia. También estaba el glorioso reino de las fiestas hawaianas, o como se las conocía, eventos con un alto potencial de posesión demoníaca. Eran festines llenos de frutas fermentadas, bailes y cantos interminables que pasaban de celebrar la cosecha a invocar espíritus del más allá en cuestión de minutos. A veces, ni siquiera se podía distinguir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Durante estos eventos, siempre existía el riesgo de que algún invitado bebiera demasiado de la bebida sagrada y empezara a hablar en lenguas muertas o revelara secretos familiares, lo cual era mucho peor. Las tías se desmayaban, los sobrinos eran exorcizados con plumas de aves tropicales y el jefe tribal intentaba mantener la compostura mientras su hijo menor trepaba desnudo a una palmera, gritando que era un dios. Y uno piensa, pero al
menos existía la sabiduría de los ancianos para mantenerlo todo bajo control. Ingenuidad, querido lector. Los ancianos hawaianos eran, sin duda, una fuente de conocimiento, pero también de sarcasmo, venganza y manipulación emocional. Sabían cómo usar su edad como arma, nada como un hombre de 97 años que afirma haber visto con sus propios ojos, como el espíritu de una tortuga gigante, maldecía tu casa solo porque no trajiste suficientes mangos en tu visita. Y entonces, un día hermoso o aterrador, según la perspectiva, el horizonte se abrió con la aparición de una criatura mítica nunca antes vista, un barco europeo. En todo el pueblo se detuvo. Los ancianos miraron al mar, se rascaron la barbilla, tatuada, y dijeron: o es un dios que viene a destruirnos, o es solo otro primo borracho jugando a la canoa. Por desgracia, no era ninguna de las dos cosas. Era mucho peor de aquel barco. Emergieron hombres blancos como la luna llena, con olor a pescado muerto, mezclado con vinagre. Vestían ropa ajustada, botas pesadas y rostros confusos, probablemente porque aún no habían inventado el baño semanal. Para los hawaianos, parecían una mezcla entre fantasmas, cerdos bípedos y dioses furiosos. Para los europeos, los hawaianos eran salvajes encantadores. La ironía: estos salvajes tenían dientes, piel y corazones mucho más sanos que los visitantes y, por supuesto, sabían bailar, algo que los marineros jamás aprenderían, ni siquiera con 10 vidas y una cadera que se moviera en el primer intercambio cultural. Estuvo, como siempre, regido por ese sentimiento universal llamado avaricia. Los hawaianos ofrecieron collares de flores, cerdos asados y sonrisas sinceras. Los europeos correspondieron con cuentas de plástico, espejos y enfermedades venéreas. En sí, lector, lo que los hawaianos no sabían es que el regalo más duradero de los europeos no sería hierro, ron ni pólvora, sino sífilis, salud por la civilización. Mientras tanto, los misioneros ya desembarcaban con sus cruces, sus Biblias y su absoluta certeza de que todos estaban equivocados. Miraron danzas como el hula y vieron promiscuidad. Miraron a los dioses hawaianos y vieron demonios. Miraron los cuerpos semidesnudos de los nativos y, bueno, digamos que la represión sexual europea empezó a silbarles en los pantalones, pero los misioneros no vinieron solo a juzgar. También trajeron el noble objetivo de enseñar la verdad, porque nada representa el amor cristiano como quemar templos sagrados, prohibir las lenguas nativas y ordenar que siglos de cultura se enterraran bajo una capital eclesiástica improvisada. A los jefes hawaianos, por su parte, intentaron comprender la lógica occidental. Recibieron cañones, ropa de lana y espejos que elevaban su autoestima. A cambio, permitieron que sus hijas fueran educadas por caballeros de pelo grasiento, que apenas distinguían un coco de una calavera An. Y luego llegó el ron, esa poción mágica que hacía bailar a valientes guerreros, con gallinas y a jefes tribales, firmar tratados que apenas entendían. Un sorbo era alegría en 2, olvido 3, sumisión política. La bebida allanó el camino para lo que llamaban alianzas comerciales, una expresión elegante para el inicio del saqueo disfrazado de progreso. Tan pronto surgieron escuelas misioneras, donde los niños aprendían que su pueblo era inferior, que su idioma era erróneo y que sus dioses eran producto de la ignorancia. Los europeos, mientras tanto, les enseñaban etiqueta, matemáticas y cómo morir de tuberculosis a los 28 años. Los nativos,
empezaron a usar ropa, pero ropa abrigada en camisas con cremallera hasta el cuello, faldas de lana a 1.6 grados Celsius. El sudor se convirtió en símbolo de fe. Quienes sudaban por Cristo se salvaban, y quienes se atrevían a quitarse la camisa eran amenazados con el infierno. Un infierno europeo, por supuesto, porque el infierno hawaiano era bastante acogedor. Tenía luna llena, olor a pescado y baile todos los jueves. La economía también sufrió un choque de civilizaciones. Los europeos dijeron: les enseñaremos a plantar caña de azúcar y a trabajar para nosotros. Y los hawaianos, sin el vocabulario para decir ¿están locos? Pronto estaban cosechando, transportando, vendiendo y sin ganar absolutamente nada. Lo único que aumentó fue la cantidad de trabajos que se parecían mucho a la esclavitud, salvo por la misa dominical a la vida espiritual, antes llena de rituales, cantos, ofrendas y flirteos con lo místico. Fue reemplazada por sermones aburridos, confesiones forzadas y sacerdotes sudando con casullas bordadas. El baile, los tambores se silenciaron. Los dioses antiguos fueron demonizados, y cualquiera que se atreviera a ofrecer una oración antigua podía terminar siendo convertido a la fuerza, que es simplemente una forma educada de decir que te golpearían con un crucifijo hasta que dijeras amén. ¿Y qué hay de la arquitectura? Las prácticas y ventiladas chozas de paja, con vista al mar y sin costo, fueron reemplazadas por casas de madera, mal equipadas, diseñadas por europeos borrachos, que se derrumbaban con la primera brisa, pero todo en nombre del progreso. Este progreso trajo tejas que se derretían con el sol, ventanas que no cerraban e iglesias con bancos tan duros que causaban hemorroides eternas. Y los mapas los extranjeros les encantaban los mapas. Dibujaban líneas, divisiones y nombres que nadie en la isla reconocía. Esta parte es nuestra ahora, decían, señalando la mitad de la montaña sagrada. ¿Pero por qué?, preguntaban los nativos, y los europeos respondían con una sonrisa: porque está en el mapa. Un argumento irresistible, sobre todo cuando se pronunciaba con los mosquetes amartillados. Los misioneros decidieron entonces reescribir las leyendas hawaianas. Borraron a los dioses antiguos, cambiaron los finales trágicos por lecciones cristianas e incluso convirtieron a la diosa Pelé, la que escupía lava y gritaba maldiciones durante las erupciones, en una niña arrepentida que encontró a Jesús y se convirtió en costurera, una afrenta que incluso hizo crujir al volcán. La población empezó a enfermar, no solo en cuerpo, sino también en alma. La risa fue reemplazada por el silencio, los bailes por las oraciones, las fiestas por el culto, el amor libre a través de matrimonios concertados, sofocado por las normas puritanas. Todo olía a jabón, incienso y remordimiento. El número de nativos disminuyó drásticamente. Algunos murieron por enfermedades, otros por el dolor. Otros simplemente desaparecieron, como si las olas los hubieran devuelto a los dioses, hartos de ver su creación reducida a una posible atracción turística. Y los que resistieron los llamaron rebeldes, atrasados, bárbaros, Furon, perseguidos, forzados al exilio o simbólicamente metidos en las vitrinas de la historia. Pero algunos, sí, resistieron, continuaron cantando suavemente, escondidos entre rocas y cuevas. Continuaron contando historias antiguas a los niños, susurrando y con la mirada atenta. Continuaron enterrando ofrendas bajo las raíces de los árboles, solo para recordarles a los dioses que aún no los habían olvidado años después. Los descendientes de los invasores regresaron, ahora con cámaras, camisas floreadas y acentos ridículos, con ganas de ver la auténtica cultura.
Hawái. Pagaron caros collares de flores. Se tomaron fotos con bailarinas de hula que aprendieron sus pasos en YouTube y lloraron de emoción viendo espectáculos auténticos producidos por agencias de viajes. Y los hawaianos sonrieron, bailaron, cobraron el doble por el agua de coco y, al final del espectáculo, regresaron a casa a cantar en voz baja las canciones que sus bisabuelos susurraban en las noches más oscuras, aquellas que hablaban de fuego, mote y renacimiento, porque la verdadera cultura, la salvaje, sarcástica y resiliente, nunca muere, simplemente se disfraza, a veces con una sonrisa, a veces con un baile, a veces con un collar de flores que esconde una bofetada de la historia. Imagínate, estás en la playa, disfrutando de una puesta de sol en el Hawái de la década de 1750, el mar es turquesa, las palmeras se mecen, y de repente un hombre tatuado de pies a cabeza, con un garrote capaz de derribar un volcán, te entrega una invitación grabada en hueso, con letras que parecen gritar anse, exige su presencia en el luau del jefe K, Nehikili, traiga apetito, y su propia relevancia existencial. PDN se considerará la entrada a vegetarianos, han bienvenido al club, exclusivo más antiguo del Pacífico, han sobrevive, o sé, el plato principal. Ni siquiera Freud, con su sofá tapizado de angustia vienesa, podría explicar el menú. Pero no te preocupes, el postre viene, con coco recién rallado y una calavera fresca de un comensal anterior como copa. Abróchate el malo tutá para vos, de fibra de plátano, y adentrémonos en la política tribal, donde el oa a veces significa, me encantaría comerme tu hígado, con un poco de vino de raíz de Hawái, en el Hawái, anterior al Capitán Cook. La sociedad era una pirámide alimenticia, literalmente, en la cima, los Alia Inui, Autus, Sheffield. Imagínenselos como directores ejecutivos de corporaciones, cuyo producto principal era el poder divino Haná, y cuyos recursos humanos eran, bueno, recursos humanos. Por debajo estaban los Kahuna sacerdotes, especialistas, maestros del ritual, la agricultura, la astronomía y el arte de decir, el dios de la guerra tiene hambre de ti, con serenidad budista. Luego estaban los maca y enana plebeyos, que cultivaban taro, pescaban y rezaban para no ser ascendidos a proteína premium. Y en el peldaño más bajo, los K, esclavo segundo, por pulgada tocables, cuya única función social era servir de recordatorio constante. Podría ser peor. Podría ser yo. El sistema Kaputabu era el manual de etiqueta, derecho penal y menú diario. Romper un capu, mejor pedir ser el plato principal antes de que te arranquen las uñas. El mana era el wifi divino. Los jefes lo heredaban, lo conquistaban en batalla, o lo absorbían de los enemigos derrotados. ¿Cómo absorberlo? Adivina que en canibalismo ritualista no era comida rápida, era comida para el alma. Comer el corazón, el cerebro o los ojos de un rival capturado era el MBA definitivo en adquisición de poder. Eres lo que comes adquirió un significado existencial aterrador. ¿Está tu alma lista para ser digerida junto con el pupu? Y llegado al evento social del siglo, el luau del jefe K, Nehikili, también conocido como la última cena de los invitados. El escenario, una playa prístina. El aroma, un imu horno subterráneo que desprendía notas de cerdo asado, plátano macho y algo más terroso, más personal. La decoración, estandartes de plumas, alfombras de hojas de té y cráneos humanos pulidos que servían de posavasos. Chic. Los señores de la guerra de Hawái han sido arrastrados por la historia. Las armas de fuego, las enfermedades y los misioneros
con disfraces graciosos y una moral judeocristiana represiva. Sus sangrientos luajus se han convertido en espectáculos turísticos con cerdo, hula y maitais. La única calavera en la mesa es de plástico, pero la pregunta resuena. ¿Podría soportar semejante festín físicamente? Probablemente no han. La salmonela del corazón humano es brutal, moralmente. Quizás el relativismo cultural es una manta cálida hasta que tú eres la manta. Psíquicamente, Freud hablaría de represión masiva. Nosotros hablaríamos de TPT con sabor a coco. ¿Está tu alma lista? Probablemente no. El alma moderna es débil, acostumbrada a la entrega de sushi y a las crisis existenciales resueltas por Netflix. Pero una cosa es segura, después de esta historia. Nunca volverás a ver un púa de calúa, ni una taza de coco. De la misma manera, el postre, como prometieron, vino con coco y una calavera fresca. Disfruta de tu comida y de tus dulces pesadillas, Analoa, y cuidado con el capú.